Bienvenidos a la Gran Magada. Qué emoción que estén nuevamente en otro episodio y en este principalmente porque es la primera entrevista oficial de este Reloaded de la Gran Magada luego de tantos momentos, de tantos años queriendo estar aquí para hablar con ustedes, para drenar. Bueno, yo estoy con mi pijamita de Navidad. Para hablar, para drenar, para vacilar. Estoy demasiado emocionada de estar nuevamente aquí para conversar y compartir con ustedes información chévere, vivencias, momentos, anécdotas y sobre todo el conocimiento de personas especiales que, aunque no las conozca personalmente y a otras sí, son personas que tienen un talento para compartirle al mundo, como hoy van a conocer el de Prisma. Prisma es Eugenia. Ella vive en Argentina, es tarotista, está estudiando astrología, hace reiki, pero en esta conversación que tuvimos ahorita, que acabamos de salir, hablamos de tantas cosas al mismo tiempo, o sea, fueron bellezas. Empezamos hablando de la astrología y terminamos hablando del tarot, hasta sacando cartas de cómo ve ella el futuro de la Gran Magada, y fue algo bellísimo, pero pasó algo muy cómico, y es que estábamos grabando y una parte de la conversación no se grabó. No se grabó, pero sí se grabó en mi corazón. Hubo cosas que Prisma me dijo que quedaron en mi corazón, que de verdad yo dije, wow. Por algún motivo, razón o circunstancia no se grabaron para que ustedes lo vieran, pero sí para que yo lo escuchara y para que ella también escuchara lo que ella opinaba de ella. Porque fue una parte en la que yo le preguntaba que de todas las cartas del mazo de tarot que tenía, cuál sentía ella que se identificaba más conmigo y cuál se identificaba más con ella. En el caso de la de ella fue la torre y la explicación fue bellísima. De verdad, sorry porque no van a poder escucharla porque no se grabó, pero quedó muy bonito para nosotras porque fue como una especie de terapia. Y en la mía fue la emperatriz. Ya en la parte final del otro video sí se escucha parte de lo que ella me dijo. Obviamente no va a ser igual a lo que me dijo en el otro que no se grabó, pero por ahí van a entender un poquito el por qué para ella la emperatriz le recuerda a mí y tiene toda la razón del mundo, aparte de que yo quiero estar en un episodio de Bridgerton en algún momento de mi vida y que me digan que les recuerdo a la emperatriz ya me hace sentirme una parte de Bridgerton. Disfruten esta entrevista con Prisma directamente desde Argentina y yo desde el cuarto en Venezuela. Espero les guste mucho. Que a veces uno empieza a hablar y uno habla desde la intuición, desde lo que uno siente que puede estar pasando, pero hay personas que sí saben realmente lo que está pasando y en este caso, bueno, entras tú y por eso yo dije, cónchale, yo quiero entrevistar a alguien que sepa de por lo menos un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la astrología, pero que yo lo hago, bueno, desde mi conocimiento balurdo, como decimos aquí en Venezuela, simplemente porque me llama la atención y ya, pero que hay gente que sabe de esto y en este caso eres tú. Tú estás en Argentina, ¿no? Sí, sí, estoy en Argentina. Soy tarotista y estoy en astrología, pero en formación todavía. Me Ok. faltan eh, completar unos niveles, pero estoy haciendo la carrera de astrología. ¿Y cuál es la diferencia entre una tarotista y un astrólogo? Para quien no lo sepa. Bueno, son, digamos, dos ramas diferentes de lo que sería, digamos, el mundo del estudio de lo que es em, estas herramientas que vamos ganando espiritualmente, ¿no? La astrología en sí es algo que nos ha acompañado milenariamente, incluso desde mucho antes que se haya creado el tarot. El tarot tiene contenido astrológico también a la vez, ¿no? Pero bueno, son áreas diferentes. Uno tiene que ver con la taromancia, que es más, durante mucho tiempo se ha, digamos, llevado a desarrollar desde un lugar más predictivo, ¿no? Y astrología también se digamos, en un principio fue pensada de esta forma más predictiva, ¿no? Para analizar, bueno, cómo van a estar los planetas alineados para poder hacer una navegación, ¿no? Para empezar con algún tipo, no sé, de reinado, quizás en su momento, ¿no? O para tener en sí entendidas, ¿no? La, el clima astrológico para cómo se va a desarrollar un evento en particular, ¿no? Eh, De hecho, incluso actualmente también para algunos gobiernos eso también sigue estando, ¿no?
en juego, ¿no? El pensar, bueno, qué va a pasar o qué está representando este clima astrológico para saber cómo se va a desarrollar tal actividad, ¿no? Eh, pero hoy en día, o por lo menos desde el enfoque que le estamos dando y que estamos, por ejemplo, el que yo me he formado y el que me estoy formando, es más evolutivo, ¿no? Más para trabajar uno en cuanto a su autoconocimiento, en cuanto a entenderse también uno mismo, entender que también la carta natal a veces uno como que digamos, se aferra, ¿no? De bueno, yo soy de tal signo y por eso soy de determinada forma, ¿no? Y la realidad es que es un mapa de cómo estaba el cielo, ¿no? En ese momento, que sí nos determina y sí, bueno, nos puede condicionar en algunos aspectos, pero también es una invitación a que podamos trabajar con eso y ver qué es lo que tenemos que integrar, ¿no? De lo que más nos cuesta. Y el tarot, por otro lado, bueno, es otra herramienta, ¿no? Son herramientas diferentes que sí se complementan y se pueden complementar tranquilamente una con la otra, ¿no? Pero el tarot tiene que ver más que nada con la función de los arquetipos, ¿no? Bueno, entender que una carta va a representarme algo que también me va a invitar a evolucionar, pero yo lo uso más a modo diario, ¿no? A modo bueno, de ver un panorama, ¿no? De ver, o sea, yo a los consultantes lo que les transmito es esto, ¿no? Con el tarot vemos una expectación, ¿no? Vemos una tendencia, vemos una energía, podemos analizar el inconsciente, trabajamos con esas energías inconscientes que por ahí tenemos reprimidas nosotros y también a veces cuando consultamos por alguien más, ¿no? Pero en sí, en la astrología, si bien también se trabaja con esa base arquetípica, eh, digamos, una tiene que ver más que nada con los planetas, con el clima astral, con la carta natal, y el otro tiene que ver más que nada con este trabajo con las cartas, ¿no? Con esa conexión con las cartas y el poder canalizar los mensajes, el poder eh, ver también como esta cuestión un poco de lo causal, ¿no? Como que no hay casualidades, ¿no? Lo que disponen las cartas a veces uno no puede entender por qué, pero están ahí, ¿no? Salen los mensajes. Eh, eh, Y a y mí me bueno, gusta, son herramientas que se complementan, digamos. eso te iba a decir, me gusta mucho lo que dices de que se complementan porque también siento que las dos tienen algo que es la intuición. Porque por lo menos en el caso Claro, de la sí, carta natal, ya uno sabe, bueno, cómo estaba el cielo cuando uno nació, ya tú sabes que no solamente tienes un signo, que tienes tres, que es el ascendente, que es el lunar y que es el solar, pero también con el tema del tarot hay algo que me gusta mucho, que es eso de la intuición que tú estás diciendo, porque por lo menos en tu caso en las redes sociales que tú pones, el tema de elegir dos cartas. Entonces, bueno, aquí hay una opción 1, opción 2. Entonces la persona, uno obviamente se deja llevar por lo que te está diciendo la intuición. Por lo menos, bueno, vamos a claro, elegir el 1. Y ahí es donde llega lo que tú dices de lo que el mensaje resuena contigo. Es que no es casualidad que por lo menos Prisma te esté diciendo que hoy vas a encontrar, no sé, vas a tener suerte en esto, debes mejorar esto para esto. Siempre va a haber algo que resuene contigo porque es la intuición que te está llevando a escucharlo y a interpretar el mensaje que tú estás dando. Porque el mensaje no es personalizado, es una cosa general, pero que llega en el momento que tiene que llegar. Es muy loco. A mí me pasa mucho, por lo menos cuando tú los pones en el Instagram, es como que, bueno, ok, hay dos opciones, bueno, voy por esta. Y digo, ¿cómo lo logra? Y después interpreto y digo, es que es lo que estoy viviendo, lo estoy interpretando porque es lo que me está pasando de cierta forma en mi día a día y es parte de la energía. Y hay mucha gente que no cree en eso. Hay gente que dice, bueno, no, es que yo no sé cómo tú te puedes, a través de una carta, la gente te va a decir el futuro. No es que te estén diciendo el futuro. Yo creo que eso es lo principal que uno tiene que dejar claro. No es que tú vas al tarot para que te digan lo que te va a pasar mañana. Es para que te entiendas a través de lo que te están leyendo o interpretando cosas que tú estás viviendo y que quizás no te estás dando cuenta, porque el tarot es como una interpretación a través de los arquetipos, que es lo que tú estás comentando ahorita. Porque, claro. no sé, es algo que a mí me llama muchísimo la atención y estoy consciente de que no todo el mundo puede leer el tarot. Porque hay gente que tú dices, no, bueno, esta persona cualquiera puede decirte esto, pero no. O sea, ¿cómo se logra esa interpretación del tarot, Prisma?
Yo creo que en realidad todos podemos leer el tarot, ¿no? Es un instrumento que nos ha acompañado a lo largo de años, ¿no? De siglos. Em, el tema también tiene que ver con que hay, en cierta parte entra siempre como un poco esta dicotomía, este juego, ¿no? De tener un don o no tenerlo. Yo creo que más allá de tener un don, tiene que ver un poco también con el posicionamiento que uno elige, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Últimamente, una de las cuestiones que a mí también me llevó un poco a distanciarme de las redes sociales, porque, bueno, estuve ahí con un parón de 2 años, no venía muy bien con la página y, bueno, tuve que, eh, bueno, por estos problemas personales que tuve, duelos, ¿no? Familiares, alejarme un poco, ¿no? Eh, pero bueno, no volviendo a esto, ¿no? Es esto de que es algo que también vamos construyendo, ¿no? Es algo que se va construyendo. eh, y a mí, por ejemplo, mi maestra, la persona que me enseñó, ¿no? La lectura de las cartas, con la cual empecé a estudiar también astrología, fue mi psicóloga. Eh, entonces, era una señora ella es una señora mayor, muy mágica, ¿no? Ella tenía algo que vos la veías, tenía algo que era impresionante en su aura, ¿no? En lo que ella transmitía. Eh, y ella me decía esto, ¿no? Lo primero que me transmitió es que en realidad todos tenemos esta capacidad, ¿no? De leer, claro. El tema también es esto, ¿no? De cómo lo queremos enfocar, ¿no? Eh, porque hay muchos expertos, muchas personas que han estudiado, ¿no? El tema de cómo de por qué uno, digamos, se han utilizado tanto, por qué están teniendo tanta influencia en el hoy, ¿no? O sea, en el ahora. Y estas personas a lo que concluyen es a que es algo inherente a nosotros, como, así como el lenguaje, el tarot es también un lenguaje, ¿no? Entonces, así como podemos hablar, todos podemos interpretar las cartas. El tema es que en nuestra formación podamos tener las herramientas para hacerlo de una forma en la cual podamos transmitirle al otro algo que lo ayude a mejorar o a evolucionar o a crecer o a entender algo que por ahí no está viendo de ese panorama, ¿no? Que está teniendo enfrente. Y muchas veces desde el lado predictivo, ¿no? O sea, lo primero que nos sale es el lado predictivo donde queremos ver por ahí qué es lo que va a pasar con algo, ¿no? Eh, y lo que surge en esto que decía, ¿no? De las redes es que a veces esto genera más ansiedad, ¿no? A mí me pasa mucho en las consultas, ¿no? Que por ahí las personas vienen con problemas, o vienen realmente por ahí con situaciones que eh, generan como un impacto en el sentido de que están, por ejemplo, en la parte emocional, ¿no? Quizás muy trabados, ¿no? O con muchas dudas. Siento que también es Sí. un poco esta reflexión, ¿no? De que cada vez tenemos más herramientas para comunicarnos y estamos más incomunicados, ¿no? Como que cada vez nos cuesta más expresarnos. Y el tarot está como un poco reponiendo, siento yo en este momento, ¿no? Esto es una apreciación personal, ¿no? Pero está como reponiendo, ¿no? Esto de lo que no se dice del otro lado, ¿no? Porque bueno, últimamente las consultas que tengo son más del lado emocional, ¿no? De, bueno, preguntar qué es lo que está ocurriendo con un vínculo, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a esto que me preguntabas, pero yo me voy muy por las No, ramas no, a no, veces no. Yo estoy aquí feliz cuando escuchándote, no te preocupes. pero bueno, volviendo a esto, siento un poco esto, ¿no? De que en realidad es algo que lo podemos construir todos a ese don. Es un don que se construye en realidad. Sí, siento que en mi caso particular yo vengo de una familia en la cual hay mucho contacto con la espiritualidad por parte de, bueno, de mi papá, mi abuela, mi hermana también, ¿no? Entonces, eh, mi abuela, por ejemplo, leía las cartas, yo no me enteré hasta de muy grande, ¿no? Cuando mi papá me regaló mi primer mazo de tarot, eh, porque ella después se hizo como muy metida, ¿no? Muy cerrada en lo que sería la iglesia, ¿no? Y eso muchas veces la llevó a desconectar de ese don, ¿no? Que ella tenía. Yo siento que en este caso entra un poco este juego, ¿no? De lo que es el don, pero también
tiene mucha influencia esto de poder construirlo, ¿no? De poder aprender a cultivar ese don, ¿no? Eh, Prisma, y así una que bueno, pregunta, ¿cuánto tiempo tienes ya tú haciendo lecturas de tarot? y yo estoy trabajando hace 10 años más o menos. Sí. Y llega un momento en el que ya tú puedes autoleértelo, ¿no? No, O no se eso puede. es un tema lo de la autolectura porque Exacto. ¿Cómo se hace en entra ese caso muy, cuando quien lee el tarot quiere que se lo lean o cómo pasa ahí en ese cuando ya la cosa es al revés? es muy complejo leerse para uno mismo las cartas. A veces yo cuando hablo con colegas, con amigas que leen las cartas, siempre llegamos a esta conclusión de que realmente para uno, leerse para uno es difícil porque te interpelan un montón de pensamientos, un montón de emociones, y cuando lees para otro lo haces desde un punto más objetivo, porque ves las cartas, ¿no? Y bueno, Claro. es de una forma más objetiva la canalización de los mensajes, ¿no? Ahora, cuando uno tiene que interpretar para uno, te interpela la subjetividad. Entonces, por ahí ves una carta y decís, ay, no, o ves todo re bien o ves todo re mal, ¿no? Claro. Entonces, a veces no es muy recomendable leerte para uno mismo las cartas. Yo a veces lo hago y después digo, uy, ¿para qué me leí? ¿Para qué hice esto? Porque yo, claro, uno tiende, siempre la mente nos lleva a ver las cosas desde un lado más negativo, ¿no? Como que vemos eh, lo peor siempre venir, ¿no? A veces, ¿no? O a veces lo contrario, pero en mi caso, por lo menos, es como que veo, uy, no, digo, esta carta, ¿no? ¿Por qué me salió esta carta? Y después por ahí mi amiga que la interpreta o alguna colega o lo que sea me da otra interpretación, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil interpretar para uno. Sí, es totalmente, me lo imagino. Yo a veces digo, wow, o sea, qué complicado debe ser también como la especie del psicólogo, ¿no? El psicólogo que quiere ayudar a la familia, pero hay un vínculo ahí. De hecho, yo tengo amigas que Claro, son psicólogas y me dicen, o sea, yo no puedo escucharte porque eres mi amiga, o sea, hay un vínculo ahí. Y por más que yo quiera, al momento de aconsejarte, es muy fuerte el te tema va a de los entender, vínculos, claro. el tema de los sentimientos, y tú estabas diciendo algo ahorita hace rato que me llamó mucho la atención, y es el tema de que estamos acostumbrados a tener tanta comunicación y tantas maneras ahorita de entender que al mismo tiempo no estamos entendiendo y no nos estamos comunicando de ninguna forma, porque estamos como que abarrotados de información, bueno, por aquí el tarot, por aquí la carta astral, el reiki, no sé, la psicología, la terapia, o sea, uno está como abrumado. Y yo siento que ese sentimiento de sentirse abrumado, obviamente terminó de caer y de darse duro luego de la pandemia, porque venimos de estar tanto tiempo encerrados buscando ayuda, me estoy volviendo loca, estoy encerrada, que ahí fue donde de verdad yo dije, ahora la gente sí está creyendo en esto. Ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que la gente creía en la carta astral, ahora sí entiendo esto, ahora entiendo que mi ascendente es este, ahora entiendo que esto es esto, ahora entiendo que existe una vocecita más allá que me está diciendo que estoy haciendo lo que no es, qué tal. Y yo siempre digo, a mí me gusta mucho la palabra intuición y a lo mejor vas a ver que la repito mucho, vas a escuchar que la repito mucho, pero es que yo siento que la gente todavía no entiende que uno la tiene ahí, que la intuición es algo que viene con uno desde que uno nació y que uno tiene que prestarle mucha atención porque es esa vocecita que te dice, dale o no dale, dale con cuidado, Sí. aléjate. Y entonces, ¿cómo hacer, Prisma, para esas personas que quizá no saben cómo trabajar la intuición o trabajar las emociones o son personas que están cerradas de mente? ¿Cómo hacer para que entiendan? No para cambiarlas, porque uno no está para cambiar a nadie, pero ¿cómo hacer para ayudarlas un poquito a que se den cuenta de que hay un mundo afuera más allá del que ellos están viendo desde que nacieron o desde lo que están viviendo? Bueno, yo pienso que, mira, por darte un ejemplo, me voy a poner de ejemplo, Tranquilo. eh, porque yo era una persona súper agnóstica, de hecho en mi adolescencia fui muy, muy punk, muy de anarquista, pensar, bueno, tomar como muy las ideas, ¿no? Muy, eh, muy centrales, ¿no? Y tipo hiper racionalizarlas eh, y quedarme atrapada ahí, ¿no? Eh, y la vida también poniendo
cosas para situaciones, me fue enfrentando a cosas que me hicieron terminar de creer, ¿no? A veces es algo que solamente hay personas que llegan a poder entender esto, quizás de la conexión espiritual, quizás de la intuición, a través de esas mismas experiencias. Por ahí no es algo que nosotros les podamos simplemente mostrar, ¿no? O tratar de hacer comprender. A veces es la misma experiencia la que te va llevando a darte cuenta de que hay algo más, ¿no? Hay algo que no podemos explicar simplemente con el ver y el tocar, ¿no? Hay algo que se teje entre las personas, que forman conexiones, también no solamente entre las personas, sino también entre, no sé, entre la vida, entre las señales que van apareciendo, ¿no? Eh, yo creo que es en parte eso, ¿no? Por ahí es un poco a veces chocarte contra una pared, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien que está muy cerrado, ¿no? Muy, también impreso de sus mismos dogmas, ¿no? Eh, entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que la vida va construyendo un camino para que lo puedas entender. Eh, y también, si uno tiene que explicarlo, realmente esas personas siento que están tan cerradas a veces que es como que hay una barrera que se crea tan grande, ¿no? Que es difícil, ¿no? Esto que te decía, ¿no? Hasta que no pasan por esa experimentación que muchas veces, a veces, eh, vale la redundancia, perdón, eh, surge realmente a partir de, de tener alguna situación que te enfrenta a los procesos de duelo, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, hay una carta en el tarot, ¿no? Que se llama la torre, ¿no? Y la torre es esa carta donde se te volaron las chapas, como decimos acá en Argentina, ¿no? Se te fue todo eh, a cualquier lugar, ¿no? Como que vino, te tocaron todas juntas, ¿no? Se te juntaron todas las malas. Eh, Esa es como la interpretación más básica, ¿no? De la carta, pero en sí tiene que ver con que hay algo que irrumpe en nuestra cotidianidad, irrumpe en nuestra vida y nos pone la vida de, de cabeza, ¿no? Claro. Eh, y después de esa carta viene la carta de la estrella, ¿no? Y la carta de la estrella es ese proceso donde uno sale de esa situación y empieza a ser consciente y empieza a darse cuenta que a veces esos procesos de duelo o esos procesos que son así tan de irrumpir, ¿no? En la vida de uno y poner todo patas para arriba, son también necesarios, ¿no? Eh, y el arcano de la torre muchas veces representa ese despertar espiritual, ¿no? En mi caso siento que fue totalmente así, ¿no? Esa situación donde yo tenía una barrera mental muy grande después de haber leído a lo largo de mi adolescencia y tantos autores, tantas teorías, tanta filosofía y demás, que de repente cuando empecé a abrir la puerta hacia otro mundo, pude ver otra cuestión que yo no estaba teniendo en cuenta, ¿no? Ya no había freno. Pero eso también, claro, pero eso también devino de haberla pasado muy mal, ¿no? De haber tenido ese momento torre en mi vida y de repente, bueno, yo siento que siempre mi arcano favorito del tarot es el arcano de la estrella, ¿no? Porque es justamente el que viene después de ese proceso, es donde se iluminan las cosas, donde uno empieza a apreciar la vida eh, y a disfrutar y a agradecer también, ¿no? A conectar con sus deseos, a conectar con esa transformación, ¿no? Que implica pasar de ese estadio por ahí de tener que meterte a bucear, ¿no? En tu propia sombra y bueno, salir a sacar lo mejor de uno, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Es difícil explicarle a otra persona lo que se siente, ¿no? Es difícil que otra persona también lo pueda entender, ¿no? Cuando hay una barrera del otro lado, no solamente con el tarot, ¿no? Sino, por ejemplo, hay muchas personas que también con la psicología tienen, ¿no? Una barrera muy grande de, bueno, no, terapia no, yo no haría terapia, ¿no? ¿Para qué quiero hacer terapias? No. Yo he hablado con un amigo, por ejemplo, y me ha dicho, no, yo terapia no hago porque
siempre le echan la culpa a los padres. Los padres tienen la culpa de todo y mi padre, pobre, hizo lo que pudo. Eh, Mm. y Va bueno, más allá de... entonces, claro, siempre hay ideas fijas que es difícil de poder hacerla entender al otro si no puede pasar por esa experiencia, ¿no? No, y me hiciste ahorita recordar a un amigo también que hace un tiempo me dijo, yo no entiendo a esa gente que dice sufrir de ansiedad, porque yo nunca he sentido eso. Yo no sé qué es la ansiedad. Yo me quedé petrificada, pero menos mal que fue por WhatsApp, porque si fuese sido en vivo, yo no sé qué hubiese hecho. Pero cuando me lo dijo, que lo leí, yo dije, tú me tienes que estar, bueno, bromeando, para no decir una grosería, porque todos los días nosotros sentimos ansiedad y no necesariamente la ansiedad tiene que ser negativa, porque a veces pasa que uno siente que la ansiedad es simplemente para hacerte sentir mal, hacerte pensar el triple de la situación, que sí pasa, obviamente, pero a veces la ansiedad también puede ser tu amiga. O sea, la ansiedad también es como un preaviso o como un presentimiento de que a lo mejor por ahí no es la cosa, es como una especie de intuición que jamás le va a llegar, no son las mismas cosas, pero la ansiedad tampoco tiene que ser negativa. Al menos en un momento de la vida uno ha sentido ansiedad. Al menos uno en algún momento de cualquier situación, de cualquier, ante un trabajo, con una persona, en una relación. O sea, vas a dar un regalo y tú sientes ansiedad, pero esa ansiedad no es mala, es una emoción, porque no sabes cómo la otra persona va a reaccionar. O sea, siempre, y también lo dijiste, uno siempre como que, bueno, no, uno siempre no, uno siempre, realmente con base, pone lo negativo antes de lo positivo. Y eso es algo que yo también pienso siempre y digo, cónchale, pero ¿por qué ante una cosa yo tengo que pensar en lo fatalista antes de, en lugar de lo positivo que puede pasar de esa situación o decisión que uno está tomando? Y es por eso, porque uno siempre está acostumbrado es a la crítica, al, mira, mejor no hagas esto porque esto, pero ¿por qué esto si yo puedo hacer esto y puede salir bien? Y eso también nos frena de hacer muchísimas cosas y de tomar muchísimas decisiones. ¿Te ha pasado eso en algún momento, Prisma? Uy, sí, me pasa constantemente porque, bueno, yo fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? A mis 20 años aproximadamente, entonces es algo con lo que convivo y también el hecho de adquirir estas herramientas, tanto la astrología como el tarot, me ayudó un montón a entenderme, ¿no? Me ayudó un montón también a calmar un poco la mente, a tomar como distancia, ¿no? Por ahí de lo que estoy observando desde mi propio presente y bueno, eh, pero sí es algo con lo que lucho de manera a veces un poco constante, ¿no? A veces eh, es entender que es algo que forma parte de uno, ¿no? Yo trabajándolo mucho en terapia, hago terapia desde muy chica, ¿no? Eh, y bueno, es un poco entender que son emociones que no podemos contener, ¿no? Que es algo que nos desborda y que ocurre un poco justamente, como te decía, con este arcarme el mazo acá al lado como para mostrar la carta, pero bueno, tienen que ver un poco con ese caos mental y siento que, bueno, como vos decías ahí al principio, ¿no? De cuando empezamos acá con la charla, ¿no? Eh, estamos muy desbordados, estamos viviendo tiempos que realmente, sobre todo después de la pandemia, terminaron de impulsar, ¿no? Que cada vez haya más problemas, digamos, desde el ámbito, ¿no? Emocional, ¿no? Desde el ámbito mental, porque el mundo también está cambiando y estamos cambiando nosotros y tenemos que adaptarnos, ¿no? A todo este ruido, ¿no? Que está generando todo este proceso. También, por ejemplo, desde la astrología, estamos viendo un cambio de era astrológica, ¿no? Y todo eso de alguna forma también se está sintiendo, ¿no? Se está sintiendo porque, bueno, lo vemos en el día a día, ¿no? Las personas estamos llegando a un punto de agotamiento, ¿no? Y de cansancio, ¿no? Muchas personas manifestaron, ¿no? Sentirse muy cansadas, muy drenadas. Eh, a mí particularmente también me pasó, ¿no? Estar como en otros años, haber estado haciendo más cosas, o aprovechando el tiempo para dedicarme a hacer algo que me gustaba o para salir.
Y esta Semana Santa se sintió rara, ¿no? Se sintió como bastante agotadora. No sé si a vos te pasó eso, de Totalmente, sentir. total. Yo siento como si me hubiesen pasado 50 camiones por encima, te lo Sí, sí, juro. sí. Sí, yo estuve igual. Y bueno, muchas personas estuvieron sintiendo así. Además hay otra cuestión que cuando uno empieza a interiorizarse con las cuestiones de astrología, cuando uno empieza a interiorizarse también con las cuestiones de tarot, eh, empieza a abrirse también otro canal que uno empieza a conectar de otra forma también con la vida, con el universo. eh, y bueno, muchas veces lo que genera eso es que también cuando hay un clima lo sientas como un poco el doble, ¿no? A mí me pasa eso, sobre todo con la energía de las lunas, con la Sí. energía de las lunas, con la luna llena, las mujeres sobre todo que estamos conectadas totalmente con la energía lunar, se siente de una forma diferente, ¿no? Sí, el tema de la luna es algo muy, ¿cómo podría decir? Algo muy intenso, porque la luna son las emociones. Entonces, Sí, obviamente, que cuando la luna está llena, bueno, imagínate. Y de igual forma, a mí me gusta mucho el tema lunar porque lo sigo para todo, desde para cortarme el cabello, y yo o también. sea, para todo, hasta para citas médicas. Yo me recuerdo que cuando iba a nacer mi hija, yo estaba muy pendiente del tema de la luna, porque no quería que naciera en cierta luna, porque quería que esto fuese así. La gente me veía como que, ¿qué le pasa a ella? Ella está loca. Y yo decía, préstenme atención, porque la luna No, rige las emociones y a veces la gente como que no cree literalmente en eso, ¿no? sí, 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 es que es muy loco, bueno, la luna rige las mareas, y la marea, por ejemplo, el tarot, ¿no? El elemento agua es el elemento que tiene que ver con las emociones, ¿no? Las copas, ¿no? Que aparecen en el tarot. Entonces siempre me gusta que cuando uno empieza a interiorizarse en estas cosas es como que todo está relacionado con todo, ¿no? Y la luna, las lunas tienen que ver, ¿no? Bueno, astrología justamente con la forma de relacionarse, con las emociones, ¿no? Pero también es un conocimiento súper ancestral, ¿no? Las abuelas sabían, por ejemplo, que para los partos, bueno, cambiaba la luna y, cambio de luna, sabemos que va a haber más partos, ¿no? No recuerdo bien con qué luna era, si era con luna llena o con luna nueva, que había más, sabían, por ejemplo, las parteras, ¿no? Que iba a haber más partos esas noches, ¿no? Pero siempre se sabe, ¿no? Que con los cambios de luna, bueno, afecta, ¿no? También a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestro sistema circulatorio, ¿no? El linfático también. Eh, por eso, bueno, muchas veces las mujeres también conectamos con nuestro ciclo menstrual, ¿no? Con las lunas. Eso es muy loco entender, ¿no? Que, por ejemplo, hay mujeres que en luna llena están menstruando o también hay una representación, ¿no? Para cada una de las lunas y lo que representa para nuestro organismo menstruar, por ejemplo, en esos diferentes estadios, ¿no? Del ciclo lunar. Y verdaderamente una vez que uno empieza a conocer, a indagar, a interiorizarse, es como que uno puede poner esa energía a favor de uno, ¿no? Y está bueno esto, ¿no? Que vos pensaste y que por ahí, bueno, por ahí tomaron como, uy, ¿esta qué le pasa Sí, con el sí, no, tema de la siempre ha luna? sido Pero así. De hecho, a mí me da mucha risa porque yo me llamo María Gabriela y yo recuerdo clarito que la tía de un novio que yo tuve me dijo una vez que a mí no me decían maga por casualidad, porque a mí me dicen maga. Y a mí eso me quedó mucho tiempo en mi cabeza y con el tiempo entendí que no era necesariamente porque yo hacía trucos de magia, sino era porque de verdad buscaba darle la vuelta a las cosas de mi vida con un toque mágico y no necesariamente en ese punto de bruja y tal, sino con lo que yo tenía, siempre buscaba transformar las situaciones y yo siempre lo digo, a mí me gusta transformar mis desgracias y mis momentos más chimbos y más tristes con humor, llevándole sonrisas a la gente a pesar de las situaciones, como para explicarle a la gente de que, mira, ok, el día puede estar horrible, te podrás sentir muy mal, pero todos los días puedes volver a sonreír, siempre hay una excusa para tratar de que las cosas se cambien. Y ahí entendí, dije, cónchale, la tía de mi ex tenía razón, de verdad que yo soy una maga porque le saco sonrisas a la gente en claro, sus peores momentos y lo entendí. claro, justamente
el arquetipo del mago, ¿no? Tiene que ver con transformar la energía, ¿no? Tiene que ver con la alquimia. Entonces, es muy importante, ¿no? Este mensaje que te dio esta persona, porque claramente hay algo de vos que se representa totalmente con eso, ¿no? Ahora que dices eso del arquetipo, Prisma, tengo entendido que La energía cambiar. cada uno de nosotros tiene un arquetipo, corrígeme si estoy equivocada, que se saca sacando, sumando el día, el mes y el año en el que uno nació y el número que queda uno, o sea, en unitario, es el arquetipo de uno. Sí, 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 totalmente. Sí, se puede hacer ese cálculo y bueno, de esa forma vos determinás eh, cuál es el arcano, que es el arcano de tu vida. También se puede hacer el arcano del año, por ejemplo, el arquetipo del arcano del año, Ok, también sumando la fecha de cumpleaños más el año que toca, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sería 20 del 8, o sea, 20 más 8, ajá, eh, más 20 25, ¿no? Y se ok. suman todos los números por parte, ¿no? Se suma 2 más 8 más 2 Yo más ahorita 2 más 5. acabo de sumar el de mi nacimiento y me da el 2. El ¿Cuál es el, 2 claro, la suma sacerdotisa. y Eh, qué significa bueno, eso? el arcano de la suma sacerdotisa, parece que voy a buscar el mazo que lo debo tener por acá. Ahí está. Tiene que ver justamente con la intuición. Me parece que te representa un montón la A- carta Ahora por todo entiendo lo que muchas cosas. me has venido contando. Bueno, el arquetipo de la suma sacerdotisa eh, es el que nos conecta justamente con nuestro mundo emocional, tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento, eh, sobre todo con el conocimiento femenino, ¿no? De la energía yin, que es la energía femenina. Por lo tanto, obviamente va a estar ligado ahí con la intuición, ¿no? Con un conocimiento que no deviene solamente de lo que podemos leer en libros, sino también de lo que podemos aprender por la experiencia y también por algo que traemos un poco como ancestralmente, ¿no? Acá, esta es la carta. Qué belleza, ¿Sí? qué Bueno, y belleza. esta carta tiene que ver justamente con integrar, ¿no? Integrar la energía. Acá tenemos la energía Yang, que es la energía que representa esta columna, y la energía Yin, que es la que representa esta otra columna, ¿no? Y siempre tiene que ver con ese mundo donde hay mucho trabajo interno, mucho crecimiento también interno. Eh, si habláramos, por ejemplo, de profesiones o de vocaciones, esta carta lo que podría representar es eh, justamente energías ligadas a tener que transmitir un mensaje. Le pregunté a Prisma en la grabación pasada que qué carta del tarot le recordaba o se le asemejaba a mí, según todo lo que hemos conversado, y ella me dijo que era la de la emperatriz. Yo quiero que la vean porque es mi Bridgerton en mi Ahí mejor la estoy momento. buscando. Mientras Prisma la busca, yo voy echando el cuento. Entonces yo le estaba Claro. contando a Prisma de que ese es mi momento Bridgerton y ella me decía que eso había sido lo más Libra que yo había podido decir en toda la llamada que hemos tenido. Aquí está la carta. Bueno, aquí está la carta. Esta es la carta de la emperatriz. Bueno, justamente lo que yo le transmití a ella, que este arcano representa a Tauro y representa a Libra. Ella tiene mucha carga venusina porque, bueno, tiene luna en Tauro y tiene sol en Libra, ¿no? Entonces estás súper ahí potenciada a tu lado venusino, ahí con ese sol y con esa luna, ¿no? Eh, y bueno, el arcano de la emperatriz tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con también motivar a otros, tiene que ver a veces con ese rol también de liderazgo, ¿no? Y siempre esta carta apunta también a querer, ¿no? Transformarse a uno mismo en ese sentido, ¿no? Bueno, de lo que uno quiere cuidar, de lo que uno quiere también reconocer de uno mismo. Tiene que ver también con la realización, ¿no? Ya sea de que podamos autorrealizarnos y nosotros ir ganando experiencia de vida, como también de motivar a otros, ¿no? Por eso tiene que ver también mucho con la expansión de la creatividad. Eh, Siempre de esta carta se dice que está gestando, ¿no? La emperatriz está ahí dando vida a algo, ¿no? Entonces,
bueno, yo cuando la vi a ella sin saber, por ejemplo, que tiene, no sé, luna en Tauro, sol en Libra, lo primero que se me vino de arcano fue esta carta. Prima, Porque bueno, ella transmite mucho esto desde su aura también. yo necesito Esta recrear energía. esa imagen de la emperatriz, porque todo lo que acabas de decir es literalmente lo que yo soy. Y aparte esa parte que dijiste de lo de la gestación, entonces ahora es como que mejor porque es como una versión mía de emperatriz en Bridgerton con Zoe, que es mi hija, bueno, pero ahorita ya grande, entonces me la pongo que sí aquí, posando. De Sí, verdad, es una de las cosas que me gustan del tarot, que no lo había dicho en el video anterior, entonces lo digo en este. Es eso, es ese poder que tú tienes para poder interpretar a la otra persona sin siquiera conocerla. O sea, nosotros nos estamos viendo ahorita por primera vez. Y yo te lancé esa claro. pregunta como dije, bueno, yo quiero ver a ver qué le irradio yo a Prisma. O sea, porque como tú me irradiaste a mí, yo creía que tú eras cáncer e imagínate, eres Leo. O sea, una cosa totalmente que no tiene nada que ver. Y entonces es lo que digo y es con lo que también quisiera cerrar esto, con que a veces uno se hace una idea de algo o de alguien y al final cuando te das la tarea de conocerla te das cuenta que es algo totalmente distinto. A mí a veces, tú no sabes cuánta gente me ha dicho a mí, es que no, tú me parecías intimidante, es que tú me parecías, no sé cómo, no sabía cómo llegar a ti, no sabía cómo llegar a hablarte. Me pasa mucho con las personas que han sido mis novios o con quien, aquí en Venezuela decimos echar los perros. ¿Cómo se dicen en Argentina cuando alguien quiere ser tu novio o le gustas a alguien? Eh, Ay, no sé, acá se usan tantas, tantas palabras. Eh, sí, sí, también se dice echar los perros, también. Bueno, aquí, Pero creo que una es más como la de tener ganas, ¿no? Tenerle ganas bueno, a cuando un alguien. hombre me tiene ganas, es muy cómico porque la mayoría siempre me ha dicho lo mismo, de que yo los intimido, de que les parezco una chama, una mujer muy bella, muy espectacular, muy interesante, pero que no saben cómo entrarme o cómo llegarme. Y yo a veces no sé cómo sentirme con eso. Yo digo, Porque es Dios mío, súper ¿será el que reflejo de la emperatriz. La emperatriz es como inalcanzable. Hay muchos memes ahora que se comparten en redes de tarot y los memes de la emperatriz ponen por lo general un personaje acá de Argentina que se llama Moria Kazan, no sé si lo ubicás. ok, no, no, lo voy a buscar. Bueno, después te lo voy a mandar, pero bueno, Mándamelo. Moria, que es como vendría a ser como una diva nacional acá en Argentina y ella es como ella, es todo ella, ella es de Leo, ¿no? Súper leonina, pero siempre la ponen porque, digamos, es como esa cara, ¿no? De la emperatriz que es como está siempre en su máximo nivel, ¿no? O sea, siempre ahí. Ahora entiendo muchas cosas. Porque te lo juro, había momentos que yo hasta Capaz decía, que Dios uno no mío, es pero consciente, yo decía, uno no ¿será lo que ve. ¿será que, pero qué tengo yo? Porque es que no sé qué tienes tú, es que tú me intimidas mucho. Y yo, ay, Dios mío, pero yo no lo hago con esa intención. Yo, o sea, yo lo hago yo soy y ya. ¿Sabes? Y a veces eso es como muy complicado porque entonces uno llega y dice, es que no tengo suerte en el amor. Es que no, no me pasa esto porque entonces no sé elegir. ¿Cómo sabe uno si sabe o no sabe elegir? Tú simplemente dejas que que el corazón sienta. No sé si te ha pasado que a veces te dicen como que no, tú tienes que pensar primero, ya tú te enamoras una sola vez con el corazón. Las siguientes veces tienen que ser con la cabeza. Yo digo, Dios mío, pero yo, es verdad, yo pienso y analizo sobre muchísimas cosas. Pero cuando a mí me gusta alguien o cuando es el corazón el que habla, ya la cabeza habla más Y, adelante, no mentir. sí, después habla la cabeza. ¿Cómo se hace, Prisma, ya para cerrar, para poder tener esa conexión cabeza-corazón en esos momentos tan vulnerables? Porque el corazón está vulnerable, es lo que quiere sentir y ya. Y lo que pasa es que, bueno, no sé si conoces al autor Eduardo Galeano, Claro, un por autor supuesto, uruguayo, ¿no? por supuesto. Bueno, Galeano decía que todos somos sentipensantes, ¿no? Entonces, que el ser humano, o sea, los seres humanos tenemos la capacidad de ser sentipensantes, como que no podemos disasociar en sí los pensamientos de las emociones, ¿no? No podemos delimitar cuándo es un sentimiento o cuándo es un pensamiento. Quizás sí, ¿no? Pero lo importante del concepto de sentipensar o de ser sentipensante es entenderlos como a los dos partes de uno y a veces
escuchar quizás también un poco más las emociones que la cabeza, ¿no? La realidad es que la mente no es nuestra enemiga, pero muchas veces termina siendo, termina generándonos también mucho barullo bueno, que es con el tiempo en uno que va ganando las herramientas para poder entender hasta dónde nos puede limitar un pensamiento, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Esa posibilidad de, de poder relacionar a ambas, yo creo que ambas están conectadas. Lo que pasa es que qué es lo que pesa más, ¿no? En la balanza, ¿no? ¿Pesa más el sentir o pesa más el pensar, ¿no? Y muchas veces uno siente más con la cabeza y piensa más con el corazón, y a veces al revés, ¿no? Yo estoy ahí, yo estoy en la primera. Yo pienso más con el corazón y siento más con la cabeza. Definitivamente esa es la conclusión a la que ya yo llegué. Prima, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en la Gran Magada. Te No, quiero por fastidiar favor. con una última cosa antes de irnos, y es que este proyecto había nacido en el 2020 en pandemia, y obviamente pasó lo que Sí. pasó con la carta que me comentaste, que no quedó grabado. ¿Cómo se llamaba la carta? El 4 de espadas que había salido invertida. El 4 de espadas que había salido invertido, y básicamente en la carta era una persona acostada boca arriba, pero a mí me salió al revés. Entonces esto había Claro. nacido en el 2020, obviamente yo lo paré por varios Sí. años, me cuestioné muchas veces si volver o no volver por X o Y razones, salgo embarazada, me toca dar a luz al amor de mi vida, que ahorita va acompañándome en este proceso, y por eso quiero finalizar esto con sacar una carta, pero en esta vez no para mí, sino para este proyecto, para ver A qué ver. dice el tarot de la Gran Magada. Vamos a ver. La Gran Magada, te explico, Prisma, es una alusión a las grandes cagadas que uno ha cometido en su vida. Solo que cambié la C por una M por maga. Claro, está muy Me, buena la. me encanta, Prisma, como que, ok, bueno. No, es que o sea, asentí porque la realidad es que sí, es así. Es que uno vive Estamos cometiendo en ese magadas todo el periodo. día. Uno vive cometiendo magadas todo el día y no necesariamente tienen que ser negativas. Ojo, siempre dejo claro eso. Vamos a ver qué saldrá aquí, Dios mío. Vamos a ver. Te salió esta carta. El mundo. Te salió el arcano del mundo. Bueno, el arcano del mundo tiene que ver con la realización. Siento que en parte, bueno, cuando hablamos de proyectos, esta carta es como, bueno, un 10. Es todo, ¿no? Porque habla de algo que nos puede traer muchos beneficios o nos puede ayudar un montón a expandirnos, a expandir nuestra conciencia, eh, a realizar también, digamos, progresos en nosotros mismos, ¿no? Algo que nos expanda, que nos haga crecer. Así que esta carta es una carta muy buena cuando hablamos de algo que estamos iniciando, porque nos habla de algo que nos da frutos, que nos ayuda, que nos eleva. Ay, qué bella manera para finalizar esto. Prima, yo puedo pasar horas hablando contigo. Me encanta. De verdad que siento que tienes una vibra muy bonita. Eres una persona Ay, muy, muchas gracias. muy, muy especial, aparte de que compartimos algo en común, que es la pérdida de un ser querido tan grande como un papá. Mi papá también falleció cuando yo era muy niña, y es una herida que uno aprende a llevar. Yo recuerdo que cuando mi papá Sí, murió, yo también. dije, mi corazón, o sea, se rompió en dos y esa mitad se fue con él. Y hoy por hoy puedo decir que Sí, esa mitad se volvió a llenar cuando nació mi hija. Cuando conocí a mi hija y la tuve, dije, es como una representación de mi papá. De hecho, el nombre de mi hija, el segundo nombre me lo dijo mi papá en un sueño. Imagínate la conexión tan bonita ay, que qué yo tengo con mi hermoso. papá, que yo recuerdo clarito en el sueño que yo le decía que mi hija no tenía nombre, y él me decía, claro que sí, se llama Zoe Francesca. Y Francesca fue el nombre que le puso él en un sueño, y es para que la gente entienda que a veces uno siente que le quitaron a una persona físicamente muy importante, en este caso nuestro papá, o sea, mi papá, pero que eso se transforma. Yo siento que mi papá se fue físicamente, Sí, pero yo lo tengo aquí conmigo, a lo que hago, en donde voy, en donde estoy. Mi hija lo recuerda, le dice papá y ni siquiera lo conoció. O sea, es ir creando eso bonito y sentir que uno lo tiene cerca, y solamente eso lo da la energía, la conexión y lo que uno vivió. Bueno, mi papá iba a cumplir 9 años cuando mi papá murió.
Tampoco es que yo era una adolescente ni nada. Y lo recuerdo tal cual como si lo tuviera ahorita al lado. Entonces Claro. compartimos eso también y qué bonito es abrirse con personas que uno conoce por primera vez, como es este caso contigo, y haber sentido eso tan lindo. De verdad, muchísimas gracias, Prisma. Estoy muy feliz de que hayas estado en la No, Gran Magada no, y que seas la muchísimas primera gracias. Un invitada de honor, este regreso. justamente. Sí, sí, un honor total. Cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que entender también estas cosas, ¿no? No siempre es ese proceso de luz, ¿no? Que por ahí se romantiza, ¿no? De, ay, eh, me abro a creer y nada más, ¿no? A veces también se despiertan cosas que justamente surgen a través de esos periodos difíciles, ¿no? Que son los que nos ponen también un poco a prueba, ¿no? Para poder creer, ¿no? Y bueno, justamente esto que mencionabas a mí me hizo parar con la página que venía creciendo un montón, de hecho me estaban haciendo notas de revistas y todo, pero tuve que parar porque no podía trabajar, no podía canalizar en ese momento con todo el proceso de duelo y de dolor que estaba llevando, ¿no? Eh, pero realmente perdí mucho la fe en ese momento cuando perdí a mi papá, eh, me desconecté un montón y él me volvió a enseñar a creer, a confiar, cosas que me estaba costando, ¿no? En ese momento tuve también, como vos, muchos sueños, muchas revelaciones, muchos mensajes, encontrar plumas, las mariposas, todo, ¿no? Eso que bueno, que es ver, es creer o reventar, ¿no? Y por eso en esto cuando vos mencionabas, ¿no? Esto de cómo mostrarle a otro, cómo podemos hacer que otra persona entienda, ¿no? Lo de la intuición, o lo de la conexión, ¿no? Con algo espiritual, y la realidad es que a veces solo la experiencia, ¿no? Esto que te decía, ¿no? A Es veces así. solo esa experiencia, y a veces la experiencia deviene de esos procesos difíciles, ¿no? A veces esos procesos difíciles son los que más nos ponen a prueba para mostrarnos que tenemos que agradecer, el día a día y disfrutar también, ¿no? En este mundo también que está tan revolucionado y que está, como hablábamos también, ¿no? En el video anterior, eh, tan cargado, ¿no? Por este cambio de era astrológica, este cambio de pensamientos, donde nos estamos sintiendo muy agotados, y donde también los contextos, ¿no? Que vamos viviendo también obviamente acompañan, ¿no? A que estemos, transitando todo de esa forma. Hay que Entonces, vivir bueno, más esto y con hay que la, creer más y hay que sentir más. La gente se le está sí, olvidando el sentir. Hay que sentir sí, siempre desde el totalmente, corazón. Desde el corazón o desde la cabeza, pero sentir. sí, Es así, siempre totalmente, desde la coincido honestidad. plenamente. Y bueno, recuerden seguir a Prisma, @Prisma Lunar Tarot. Igual yo lo voy a dejar por aquí para que la sigan. Prisma comparte contenido demasiado de valor, demasiado chévere. Yo no sé cómo llegué a Prisma ni cómo Prisma llegó a mí. Lo que sé que estamos aquí conectadas y eso es lo más bello de la vida. Yo amo cuando pasan estas conexiones porque siempre hay un porqué. Nadie llega de casualidad a la vida Sí, de nadie. totalmente, todo pasa por algo, sí. Es así. Prisma, gracias de verdad por haber estado en Bueno, la Gran no, Magada. por favor, gracias a vos. Tenemos que repetir esto. Estoy Una segura que la gente va a querer más de Prisma. Estoy segura. Así que cuando los que quiera. quieran, dejen ahí preguntas que Prisma las va a contestar. Eso sí, si quieren sesiones de tarot y tal, eso sí es aparte. Pero preguntas que quieran, yo sé que Prisma va a estar abierta a contestarlas. Y yo feliz de entrevistarte, Prisma. Totalmente. Te mando Bueno, un un honor. abrazote desde Un Venezuela. abrazo Cuídate más. mucho. Nos vemos pronto Bueno, por este medio. O igualmente. si voy a Argentina, bueno, te llamo. Sí, 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 ni hablar. Chao, Prisma. Un abrazo. Chao, nos vemos. Un abrazo. ¿Qué les pareció esta conversación? Porque esto ni siquiera fue una entrevista, fue una conversación de dos personas como si se conocieran de toda la vida, hablando de cosas que aman, abriendo su corazón. De verdad que yo estoy encantada, a mí me fascinó. Prisma me parece una persona súper linda y súper talentosa. Síganla, @Prisma Lunar Tarot. Ella comparte contenido muy chévere, muy lindo, de valor y que te ayuda a darte cuenta de ciertos momentos de tu vida. Siempre desde la elección que tú hagas, porque casi siempre son que si carticas uno o dos. Entonces, hacia donde vaya tu intuición, págata. Espero que hayan disfrutado muchísimo esto. Gracias por estar en la Gran Magada. Les mando un abrazo, los quiero muchísimo. Nos vemos próximamente. Claro que sí, los amo.